Muy buenos días, estimados hermanos de Iglesia Escogidos de Dios y amigos que puedan observarnos por este medio y para nosotros o para mí es un gusto, hermanos, poderlos saludar en este domingo hermoso, un domingo muy agradable, en el cual, hermanos, pues tenemos un sol radiante, una mañana exquisita para quizá caminar, pero por sobre todo, hermanos, para darle gracias a Dios por sus múltiples misericordias y bendiciones. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a, a ver la escritura, hermanos, con un tema un poco que no mucho nos gusta a nosotros. Nosotros nos gusta escuchar quizá otro tipo de enseñanza, otro tipo de mensaje o de reflexión. Y este tema pues casi que lo obviamos porque no nos conviene desde un punto de vista personal, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo quiero que por favor abran sus sagradas escrituras y lo vamos a hacer allá en el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 16 y su versículo número 33. Amén. Y ahí vamos a ver esta mañana, hermanos, algo que Jesús mismo decía para sus discípulos y que también aplica para nosotros la iglesia. Amén. Y bueno, como digo, hermanos, no es muy agradable, pero así es la situación y la palabra no cambia. Amén. Y dice la escritura de esta manera, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, hermanos, las palabras de Jesús para sus discípulos, para aquellos que están esperando su venida, para aquellos que estamos caminando en el Evangelio y que, bueno, hemos tenido un Evangelio quizá un poco de camino fácil, lo vamos a decir así. No tenemos persecución, pero hermanos, muchas cosas nos están quizá dando problema en nuestra vida espiritual, porque vamos a hablar de la vida espiritual, no la vida material. La vida material, pues yo pienso que a todos nos está yendo de una buena manera. Pero hermanos, ¿qué está pasando con la vida espiritual? La vida espiritual, hermanos, quizá de repente está decayendo, quizás se está quedando en el olvido. La vida espiritual, hermanos, es realmente lo interesante en este tema, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos con nuestra vida espiritual? Y dice la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor Jesús quería, hermanos, que nosotros tuviésemos paz. Pero una paz, hermanos, interior, una paz del alma, una paz del espíritu. Amén. Donde ya no tengamos aflicción acerca del pecado. Donde ya no tengamos aflicción, hermanos, acerca de a dónde vamos a ir nosotros. No está hablando de paz, hermanos, para el mundo en sí. Entonces, hermanos, en este mundo, hermanos, vamos a afrontar dificultades. Definitivamente vamos a afrontar dificultades. Y nadie quiere, hermanos, tener dificultades. Nosotros queremos tener una vida resuelta. Y amado hermano, amado creyente, bueno, nos hacemos una pregunta. ¿Acaso te has preguntado por qué razón es así las aflicciones del alma, del espíritu? Pero hermanos, nosotros tenemos que alzar nuestros ojos al Señor, a nuestro Padre, a Jesús, que está a la diestra del Padre. Y vamos a contemplar, hermanos, su pureza en su santidad. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros lleguemos a Él en santidad. Amén. En obediencia a su palabra. No involucrados en las cosas del mundo, no. En las cosas espirituales. Y hermanos, nos hemos dado cuenta de que es una cosa seria, ¿verdad? Según lo que dice la Escritura, vamos a tener aflicciones. Pero hermanos, ¿acaso nosotros creemos que será algo fácil, hermanos, llegar a la meta? A ese descanso eterno. Hay que trabajar, hay que servir, hay que cumplir.
nuestro llamado y nuestro propósito. Esto es algo, hermanos, que el Señor no quiere que nosotros perdamos de vista. ¿Cuál ha sido su llamado, hermana? ¿Cuál ha sido su llamado, hermano? ¿Cuál es el propósito en esta tierra? ¿Será cumplir otras misiones? Porque pueden haber muchas, pero en el Evangelio solo hay una. Predicar el Evangelio, enseñar a otros, servir a otros, ayudar a otros. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a Romanos 8:29, si nosotros vamos a Romanos 8:29, vamos a encontrar, hermanos, algo muy, muy particular, muy hermoso, que pues nosotros tenemos que tomar en cuenta. Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea, hermanos, lo que el Señor a nosotros nos promete. Amén. No necesita ser usted refinado como el oro, o no necesitamos nosotros, o no necesita la iglesia, hermanos, ser refinada como oro, en el horno, ardiente, al fuego. Quienes trabajan en este medio van a entender, hermanos, que el horno se calienta y es muy difícil trabajar muy cercano a él. Pues el oro, hermanos, se tiene que refinar, se tiene que limpiar a medida que se va derritiendo, las impurezas van saliendo. Y, hermanos, esa es una aflicción para el oro, pero va a quedar lo puro. El puro oro, el que realmente vale. Lo que no cuenta, hermanos, se va a ir desechando, las impurezas van a ir saliendo. Y ese es el mismo proceso que nosotros los cristianos tenemos el día de hoy, hermanos. Vamos a ser probados que verdaderamente somos cristianos refinados, cristianos que valemos la sangre de Cristo. No en un evangelio acomodado, no en un evangelio que de vez en cuando, no. El Señor quiere, hermanos, que seamos firmes. Y cuando somos firmes, hermanos, vamos a tener aflicciones. No necesita ser refinado, hermanos, entonces como el oro. Bien, vamos a tener esa prueba para valer que valemos nosotros la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser puros. Y no será un proceso sencillo, hermanos, librarnos de esas impurezas o de esos pecados que muchas veces nos asedian. Porque el Señor quiere que seamos perfectos, así como Él es perfecto en el cielo. Mateo 5:48. Luego, hermano, de iglesia escogidos de Dios o amigo, hay que bajar un poco la mirada. Y nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que el enemigo está bajo los pies del cristiano. El enemigo. Una vez fuimos siervos de Satanás. Una vez fuimos siervos de él. Y todo rey, hermanos, que ha tenido bajo sus pies a sus enemigos, cuando sus enemigos se libran, hermanos, este rey va a tratar la manera de seguir tratando la manera que estén bajo sus pies. Y Satanás hace lo mismo, hermanos. Él no está contento de que usted sea libre, de que hoy pertenezca a Cristo. Y él va a buscar la forma, hermanos, de volverlo a llegar a poner a sus pies. Y va a usar otras formas. Quizá pueda usar la violencia. Quizá pueda usar otro medio, hermanos, en el que nosotros nos distraigamos y agarremos otro rumbo. No el rumbo que Cristo quiere. Y ese es tener aflicción. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando de a lo que el Señor nos ha llamado. Y el enemigo no se va a quedar tranquilo, hermanos. Nos va a acechar de continuo. Porque dice la palabra, hermanos, que Él ronda como león rugiente. Amén. Y hay una palabra que el pastor anteriormente nos decía a nosotros. Hermano, cuando no tenga problema, tenga cuidado. Cuando no tenga circunstancias difíciles, tenga cuidado. Porque el verdadero cristiano siempre va a tener aflicción, va a tener persecución. Y tal vez no una persecución del gobierno, no, una persecución de Satanás. Va a tener una persecución de nuestra propia carne. Y si no tenemos problemas, si no tenemos dificultades, hay que pensar qué razón. Nosotros a veces atribuimos a que no tener problemas es bendición de Dios. Tener alimento, tener salud, hermanos, es bendición de Dios. Son propósitos.
Pero la bendición de Dios son espirituales, hermanos. Y los resultados tienen que ser espirituales. Entonces, hermanos, por lo tanto, hermanos, esperemos que siempre vamos a tener algún problema de continuo. Porque hay alguien que siempre va a querernos destruir. A continuación vamos a observar, hermanos, que a nuestro alrededor, si te has dado cuenta, hermanos, muchas veces estamos en territorio enemigo. Nosotros estamos como peregrinos en esta tierra. El territorio es de Satanás. El mundo le pertenece a él, momentáneamente. Y nosotros estamos siendo, hermanos, solo teniendo un pequeño tiempo en esta tierra, mientras que predicamos el Evangelio, mientras que gozamos la salvación. Entonces es territorio del enemigo. Y tenemos que tener cuidado. Estamos como extranjeros, como forasteros en esta tierra. Y el mundo, hermanos, no va a ser amigable. Ahora, si el mundo se vuelve amigable a nosotros, ¿será que el mundo no nos está envolviendo? ¿Será que no estamos perteneciendo nosotros al mundo que se vuelve tan cómodo, tan tranquilo, tan próspero? Pero nosotros somos peregrinos en esta tierra. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros nos volvemos amigos del mundo, dice que nos constituimos enemigos de Dios. Y cuando nos constituimos amigos de Dios, el mundo nos constituye enemigos de ellos. ¿Y cómo está nuestra relación con el mundo? Con las cosas del mundo. ¿Serán nuestros amigos? No, esperemos que Dios sea nuestro amigo, que Dios no sea nuestro Salvador. Ahora, si queremos una vida tranquila, cómoda, pues es de volvernos amigos del mundo. Pero eso nos constituye enemigos de Dios. Nosotros lo que tenemos que llevar es el Evangelio a los del mundo. Amén. Entonces, hermanos, vemos nosotros cómo es esto de difícil, ¿verdad? No queremos tener dificultades ni conflictos. Por último, hermanos, cuando nosotros miramos en nuestro interior, vemos nuestro corazón y vemos, hermanos, que también de aquí surge pecado, egoísmo, temor, indiferencia. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque yo pienso que este es el enemigo más difícil que nosotros podemos tener, nuestro propio yo. Y contra él tenemos que batallar. Y hermanos, dice que en nuestro corazón es el corazón más engañoso, más perverso. Eso lo decía Jeremías. ¿Por qué? Porque cambiamos a Dios por otras cosas. Pero hermanos, al pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, tuvo problemas, tuvo que luchar. Y lo mismo nos toca a nosotros. No nos olvidemos de Dios. Vamos a tener conflictos. Lo decía aquí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el Señor, no en el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pero la palabra más exquisita es esta. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, aunque tengamos estas circunstancias, el Señor ya venció. Y ahora Él pelea por nosotros. Él intercede por nosotros. Amén. Así que vemos nosotros entonces, hermanos, que el Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, Él está con nosotros. Y no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Nos puede alcanzar la muerte, nos puede alcanzar la enfermedad, pero el Señor está con nosotros. Y lleves esta palabra en esta mañana. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y si Él venció, nos hace vencedores. Así sea difícil, así sea complicado. ¿Cuántas veces ha llorado? ¿Cuántas veces le ha tocado que quedarse solo? ¿Cuántas veces le ha tocado que abrazar a los que tiene y parecer que está sola o solo? El Señor está con usted. No se olvide. Va a tener problemas, va a tener dificultades, pero el Señor está con usted. Confiemos en esa palabra. El Señor pronto viene y viene con un galardón porque usted le fue fiel, porque usted permaneció en fe, porque usted tuvo esperanza, porque usted está en amor. Y amor no solo para el Señor, sino amor para todos aquellos que le rodean. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús,
en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones a todos. Que esta semana sea una semana llena, hermanos, de triunfo, de trabajo, de servicio y de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.